Mi nombre es Eduardo Torrens Romero, soy estudiante del doctorado en Medicina Tropical y a continuación les voy a hablar de un artículo titulado Giardia duodenalis induce la vía extrínseca de la apoptosis en las células epiteliales intestinales a través de la activación del receptor de factor de necrosis tumoral y la desubiquitinación K63 de RIP1 in vitro. Pero antes de hablar de entrar de lleno pues con la temática del artículo, pues es importante tener claro algunos términos que se van a utilizar en el desarrollo del mismo. Primero, las deubiquitinasas son una familia de enzimas desubiquitinantes que están involucradas en la regulación de gran cantidad de procesos llevados al interior de la célula. Pues más que todo relacionados con ubiquitinación de proteínas. La ubiquitinación es una vía básica responsable de la correcta homeostasis de las proteínas a nivel celular. Entonces, las deubiquitinasas son esas enzimas que regulan esos procesos de ubiquitinación a nivel del interior de la célula. Las células CACO2 son líneas celulares, son células de adenocarcinoma colorectal humano y que son utilizadas para evaluación de la permeabilidad gastrointestinal in vitro. Entonces son células que se utilizan mucho en experimentos para evaluar la permeabilidad gastrointestinal. Precisamente en este estudio se sometieron estas células, se expusieron a trofocitos de Giardia y lo que buscaron los investigadores fue evaluar el efecto que esos trofocitos de Giardia tienen sobre las células CACO2, si inducen o no a la apoptosis de estas células o a la muerte de estas células. Y el TNFR1 es el receptor de factor de necrosis tumoral. Bueno, está más que explicado, su mismo nombre lo indica, es un receptor, pero para el factor de necrosis tumoral alfa. La apoptosis es una vía de destrucción o muerte celular programada. La apoptosis es un mecanismo que es natural dentro de los organismos vivos. Vía de destrucción o muerte celular programada, también puede ser provocada por agentes infecciosos como virus, como bacterias e incluso parásitos, como se demostrará en este estudio, que los trofocitos de Giardia pueden inducir la apoptosis de células epiteliales intestinales o de células CACO2. CI es células epiteliales intestinales. Y las caspasas son una familia de enzimas perteneciente al grupo de las cisteína proteasas. Estas enzimas pues son mediadoras esenciales de los procesos de apoptosis. Aparecen mucho en estos procesos de apoptosis de muerte celular y son de especial relevancia en los procesos morfogenéticos del desarrollo embrionario. Entonces en este estudio los investigadores trabajaron con dos tipos de caspasas, caspasas 3, que es CAFS3, y caspasa 8, CAFS8. Entonces ellas aparecen pues más que todo en esos procesos de apoptosis, de muerte celular. Y RIP1 son una serie de receptores que funcionan en una variedad de vías celulares relacionadas tanto con la supervivencia como también con la apoptosis. Entonces, estos receptores también están implicados en apoptosis celular, en muerte celular. Dicho esto, pues hablemos un poco de la Giardia. Bueno, la Giardia es un parásito intestinal, es un protozoario parásito, es microscópico. En ella se describen dos estructuras, la forma de trofozoito, que es la que vemos en la imagen, y la forma quística, que es la forma infectante. Este parásito pues es de distribución mundial, es un parásito cosmopolita. Se estima que cerca de 280 millones de infecciones por Giardia se presentan anualmente. Es un parásito que puede producir endemia, o sea, puede producir enfermedades endémicas. La giardiasis puede ser endémica o puede ser epidémica, restringida a ciertas regiones, a ciertos grupos poblacionales. Se cree que de entre un 2 a un 3% de todas las diarreas del viajero son causadas por Giardia. Y esta enfermedad se desarrolla principalmente por la ingestión de quistes, que son las formas infectantes. Este parásito pertenece al filum Sarcomastidopora
a la clase Zoomastigopora, que se caracteriza por tener flagelos que le permiten el movimiento, al orden Diplomonadida y a la familia Hexamitidae. Se han descrito 8 conjuntos o genotipos de Giardia, pero de acuerdo con el criterio morfológico de Erlandsen, solamente hay 3 especies, que es la Giardia agilis, la Giardia muris y la Giardia intestinalis, que también es conocida como Giardia duodenalis o Giardia lamblia. En cuanto a la enfermedad, a la infección por Giardia, pues esta se inicia cuando un humano ingiere los quistes que pueden ser vehiculados por alimentos o aguas contaminadas. Estos quistes ingresan por la vía oral y en la mucosa gástrica, debido a la acidez estomacal, pues se liberan los trofozoitos que migran hacia el intestino y producen el cuadro diarreico. A nivel intestinal se pueden interactuar con las células epiteliales y se produce la enfermedad. Se ha descrito que estos trofocitos de Giardia pueden interactuar con diferentes tipos de células, como las células epiteliales intestinales, también con los macrófagos y las células dendríticas. Se cree también que la diarrea aparece precisamente por los cambios fisiológicos que producen los trofocitos de Giardia al interactuar con las células epiteliales intestinales. Y se cree que esa adherencia de los trofocitos de Giardia a las células epiteliales intestinales inducen una disminución, inducen una expresión a la baja de los genes asociados a la proliferación celular. Es decir, que pueden estar relacionadas esas interacciones entre trofocitos y células epiteliales intestinales con la muerte celular epitelial. También se cree que esa interacción entre trofocitos de Giardia y células epiteliales intestinales puede inducir la apoptosis epitelial por diferentes vías. Puede ser por vía extrínseca, puede ser también por vía intrínseca, y que además esa apoptosis puede deberse a la oligomerización del receptor de factor de necrosis tumoral 1 en la membrana celular de estas células epiteliales. Y que también pueden intervenir unos mediadores, unos receptores que son mediadores también de apoptosis, y que la desubiquitinación de ese mediador, como es RIP1 por K63, puede inducir también la apoptosis celular o la necroptosis celular. O sea que los fenómenos de necroptosis y de apoptosis celular, además de que están asociados a la adherencia de los trofocitos de Giardia a las células epiteliales intestinales, también pueden haber otros factores que influyen en que se dé la apoptosis y la muerte celular. Uno puede ser la oligomerización de los receptores de factor de necrosis tumoral. Otro, la mediación de unos receptores como los RIP1 y la desubiquitinación de estos por K63, como se demostrará en este estudio. Como objetivo general, los investigadores se plantearon investigar si los trofocitos de Giardia podían inducir a CACO2 apoptosis de las células in vitro y, de ser así, explorar el mecanismo de la apoptosis. Y como objetivos específicos se plantearon examinar los efectos de los trofocitos en el crecimiento celular. Otro, determinar si los trofocitos de Giardia activan las vías de señalización de caspasa-3,8 en las células CACO2. Además, identificar si la estimulación del trofocito de Giardia regula al alza la expresión de receptores de factores de necrosis tumoral 1 en la superficie celular de las células CACO2. Y evaluar el papel de la desubiquitinación de K63 de RIP1 en la apoptosis de las células epiteliales intestinales inducidas por el trofocito de Giardia. Para alcanzar estos objetivos, pues se plantearon una metodología que se resume en 10 puntos. El primero, pues, cultivo de células. Los investigadores pues adquirieron una línea celular humana de adenocarcinoma de colon, CACO2. Estas células pues fueron alimentadas y fueron luego cultivadas a 37 grados centígrados bajo una atmósfera de 5% de CO2. Se hicieron varios pasajes de estas células para mantenerlas viables, pero se tomaron los pasajes 3 a 6 para aplicar el modelo, para el ensayo experimental, para el modelo de infección. También se hicieron cultivos de parásitos. Los investigadores adquirieron Giardia duodenales ATCC 30-957
Estos parásitos fueron cultivados a 37 grados centígrados en medio de TLI S33. Luego fueron resuspendidos en un medio de cultivo celular y se añadieron a células CACO2 de crecimiento normal. O sea, se realizó una interacción entre los parásitos y las células. También se hicieron ensayos de viabilidad celular. Entonces, a partir de células CACO2 cultivadas en placas de cultivo de 1 por 10 células por pocillo, fueron tratadas luego con trofosoditos de Giardia en diferentes proporciones, 1 en 1, 2 en 1, 5 a 1 y 10 a 1. Y luego se determinó la viabilidad celular mediante espectroscopía de absorción atómica. También se hizo tinción de doble fluorescencia. En esto, pues las células en placas de 6 pocillos por 24 horas se incubaron en placas en 6 pocillos por 24 horas las células. Luego fueron tratadas con trofocitos de Giardia en la proporción 1 a 10 y se expuso esa asociación trofosoditos-células se expuso en diferentes tiempos, a 0 horas, 1.5 horas, 3 horas y 6 horas, y se hicieron mediciones en los respectivos tiempos. Posteriormente se hizo tinción con naranja de acrina y bromuro de tidio por 15 minutos y se observó al microscopio con 3 fuentes de luz. De igual forma se hizo microscopía electrónica de transición. Ahí se evaluaron células infectadas y no infectadas. Ambas fueron sometidas a un tratamiento de digestión con tricina. Luego esas células digeridas pues se incrustaron en resina de PON 812 y se hizo una tinción con acetato de uranilo y citrato de plomo y se observó a microscopio de transición. También se hizo análisis de datos de secuencias de RNA. Entonces, las células tratadas con trofocitos de Giardia en proporción 1 a 10, expuestas a 0, 3 y 6 horas, se hizo a partir de este conjugado de extracción de ADN de células CACO2, se hizo análisis y secuenciación y se construyó una base de datos de las secuencias que se analizaron para posterior análisis. De igual forma, se realizó extracción de proteínas totales. A partir de las células CACO2 tratadas con trofocitos de Giardia se hizo extracción de proteínas totales a partir de un tampón de lisis celular. Se determinó la concentración de proteínas y luego se hizo un sondeo con anticuerpos. También se hizo un ensayo de inmunofluorescencia. Bueno, a partir de cultivo de células, como se dijo anteriormente, se hizo un cultivo de células CACO2, fueron tratadas con trofocitos de Giardia se expusieron a diferentes horas, 0, 1.5, 3 y 6 horas. Luego estas células se incubaron contra un anticuerpo primario de caspasa 3 a 4 grados centígrados. Se hizo tinción con DAPI y se observó a microscopio de fluorescencia. De igual manera se hizo análisis de PCR en tiempo real. Entonces estas células CACO2 tratadas con trofocitos de Giardia en relación 1 a 10 y expuestas a diferentes tiempos. A partir de esta conjugación se hizo extracción de ADN de las células y se hizo análisis mediante PCR en tiempo real. Y por último se hizo ensayos con inhibidores caspasa 3, 8. Entonces las células tratadas con trofocitos de Giardia por 6 horas, en ellas se evaluó la actividad de caspasa 3,8 inducida por trofocitos de Giardia y la disminución de la viabilidad celular. Esto se hizo la medición se hizo por Western Blot y con tinción doble de naranja de acrina y bromuro de tidio. ¿Qué se obtuvo de todo esto? Bueno, inicialmente los investigadores evaluaron la viabilidad celular, evaluaron pues los efectos de los trofocitos de Giardia en la viabilidad de las células CACO2. Entonces se pudo observar que la viabilidad celular disminuyó de forma dependiente de la dosis, especialmente a una proporción 1 a 10. La tasa de muerte se incrementó de forma dependiente del tiempo. Entonces vemos aquí en la imagen A que a medida que avanzaba el tiempo, las células tratadas con trofocitos de Giardia fueron perdiendo viabilidad. Esto se hizo más notorio, sobre todo en la proporción 10 a 1. Se hizo más notorio a partir de las 3 horas. Nótese que estas células tratadas con trofocitos de Giardia a partir de las 3 horas empezaron a
en esta proporción 10:1 empezó a hacerse muy evidente la disminución de la viabilidad celular. De hecho, fue aún más marcada a las 12 horas. También cuando las células se tiñeron doblemente con naranja de acridina y bromuro de tidio, se observaron 3 poblaciones celulares diferentes, como se ve en la imagen B. Se observa una población teñida con naranja de acridina, donde se ve la viabilidad celular, células vivas, son las que vemos aquí. Se observa una población celular tratada con bromuro de tidio, como vemos acá, y se observa una tercera población. Entonces, en la población, en la primera línea celular observamos células vivas que, bueno, fueron tratadas con naranja de acridina. Nótese que la viabilidad va disminuyendo en la medida en que pasa el tiempo, es decir, aquellas células que expuestas a los trofocitos de Yardia fueron perdiendo viabilidad y fue bastante notoria a las 6 horas. Entre las 3 y las 6 horas, nótese cómo se pierde la viabilidad en comparación con el control. Y en cuanto a las células apoptóticas, que son estas de amarillos, nótese que van apareciendo esta tercera línea, las células apoptóticas van apareciendo, las que se ven amarillas, como se ven aquí en la figura, son más notorias a las 6 horas, entre las 3 y las 6 horas. Es decir, que estas células CACO2 expuestas a los trofocitos de Yardia fueron muriendo de forma progresiva y fue más marcada a las 6 horas que empiezan a aparecer estas células amarillas que vemos aquí, que son células apoptóticas. Y las células necróticas que se tiñen de rojo, obsérvese también que la necrosis fue aumentando en la medida en que pasó el tiempo. Entonces, dependiendo del grado de exposición, del tiempo de exposición de las células CACO2 a los trofocitos de Yardia, la necrosis fue en aumento y fue bastante marcada a las 6 horas. De igual forma, se realizó un tratamiento con microscopía de transición para analizar la morfología celular, como vemos en la imagen C, y observar pues los cambios tras la exposición de las células CACO2, que son estas que están en la imagen, frente a los trofocitos de Yardia. Entonces, tras la estimulación de trofocitos se pudieron observar las características típicas de la apoptosis. Uno, la degeneración vacuolar. Nótese que empieza a notarse la aparición de vacuolas, de degeneración vacuolar, a partir de las 1.5 horas de exposición, y va siendo más marcada a las 3 horas y muchísimo más pronunciada a las 6 horas. Nótese, la flecha azul señala pues la aparición de vacuolas, eso es degeneración vacuolar a causa de la exposición a trofocitos de Yardia. También la marginación del nucleolo. Fíjense que en el control el nucleolo está un poco hacia el centro y se va marginando en la medida en que va pasando el tiempo y va incluso apareciendo de forma pues aún más marginado y fraccionado en la medida en que pasa el tiempo. Es más evidente a las 3 horas y a las 6 horas. Y también la contracción de la membrana nuclear. Nótese con la flecha morada cómo se va contrayendo la membrana nuclear. Sobre todo se hace bastante evidente a las 3 horas y a las 6 horas. Hay una contracción pronunciada de la membrana nuclear. Estos son signos típicos de apoptosis y está relacionado pues con lo que se han planteado los investigadores, que es que los trofocitos de Yardia inducen la apoptosis de las células CACO2. Entonces, sobre la base de estos resultados, los investigadores suponen que, suponen de forma preliminar, esto no ha sido definitivo, que la estimulación del trofocito de Yardia podría inducir la apoptosis de las células CACO2. Respecto a si los trofocitos de Yardia activan las vías de señalización caspasa 3 en las células CACO2, para verificar la activación de la caspasa 3.8 en respuesta a la infección por Yardia, los investigadores lisaron células enteras cosechadas y utilizadas para el análisis mediante Western blot con anticuerpos contra procaspasa 3, caspasa 8, como vemos aquí en la figura, en la imagen pues que se está proyectando. Entonces los niveles de caspasa 3, para esto pues se utilizaron unos tipos de caspasa. Los niveles de caspasa 3 aumentaron notablemente a las 1.5, a las 3 y a las 6 horas después de la infección de forma consistente, como vemos acá en la gráfica. Nótese que los niveles de caspasa 3 en la imagen A, en la figura A,
fueron aumentando sostenidamente a partir de las 1.5 horas y fue bastante marcado a las 6 horas. Hubo más o menos un aumento del 200, por encima del 200% de los niveles de caspasa 3. Recordemos que las caspasas son enzimas que están relacionadas con la apoptosis celular. Quiere decir entonces que las células CACO2 expuestas a trofocitos de Giardia fueron induciendo la aparición de caspasa 3 en la medida en que se fue dando la muerte celular, y fue bastante notorio a las 6 horas, al igual que con la caspasa 8. Nótese que fue bastante denso, sobre todo a las 6 horas. Entre las 3 y las 6 horas hubo una mayor densidad. Se muestra en la gráfica que efectivamente en el tiempo de las 6 horas los niveles de caspasa 3 y caspasa 8 fueron bastante pronunciados. Sí. El análisis de inmunofluorescencia también demostró que el pro-caspasa 3 se escindió y activó significativamente en las células tratadas con trofosoditos. Entonces se observó un nivel elevado de proliferación de caspasa 3 mediante fluorescencia, mediante inmunofluorescencia. Nótese cómo a las 6 horas hay un nivel bastante pronunciado de caspasa 3 en esas células tratadas con trofosoditos de Giardia. Entonces, estos datos nos demuestran o demostraron, de acuerdo con la percepción de los investigadores, que la estimulación de las células CACO2 con los trofocitos de Giardia podían provocar la activación de las vías de señalización de caspasa 3-8 en las células CACO2. Pues teóricamente se ha establecido que la aparición o el aumento de los niveles de caspasa 3 y caspasa 8 están implicados en los fenómenos de apoptosis de células epiteliales intestinales. Por otro lado, la estimulación del trofocito de Giardia regula al alza la expresión de receptores de factores de necrosis tumoral en la superficie de las células CACO2. Entonces, para caracterizar, pues, para caracterizar completamente la vía apoptótica inducida por los trofocitos de Giardia, lo que primero hicieron los investigadores fue controlar la expresión del receptor de factor de necrosis tumoral 1 y notaron que hubo un aumento en la expresión proteica del factor de necrosis tumoral 1, como se ve en la imagen. Nótese que fue en aumento a partir de las 1.5 horas y fue bastante marcado entre las 3 y las 6 horas. ¿Sí? La aparición del receptor de factor de necrosis tumoral pues obedece a la apoptosis, a la muerte celular que se provoca al establecer, al exponer a las células CACO2 a los trofocitos de Giardia. Entonces, los investigadores a partir de este ensayo notaron que la respuesta o la densidad de receptor de factor de necrosis tumoral fue en aumento, de hecho, a partir de las 0.5 horas, y fue bastante marcado entre las 3 y las 6 horas. Como también se ve en la gráfica, que hubo un aumento importante a las 6 horas de aparición o de la concentración de factores de necrosis tumoral. Esto pues lo que demuestra es que el tratamiento con trofocitos de Giardia podía activar el receptor de factor de necrosis tumoral en la membrana celular. Estos ensayos pues fueron realizados con células CACO2, pero lo que pretendieron los investigadores fue, o se pretende pues extrapolar estos resultados hacia las células epiteliales intestinales, es decir, que fenómenos parecidos a los que se observaron en este ensayo experimental es posible que se reproduzcan en infecciones, en la infección natural por Giardia a nivel de células epiteliales intestinales. Finalmente, los trofocitos de Giardia promueven la desubiquitinación K63 de RIP1 en las células CACO2. Entonces, tras la activación, lo que vimos anteriormente, pues la activación del receptor de factor de necrosis tumoral 1, entonces la ubiquitilación de RIP1 controla el cambio entre la supervivencia, señalización y muerte celular apoptótica, es lo que se ha descrito, o necrótica, es lo que se ha descrito en la teoría. Los investigadores encontraron que la regulación a la baja de la ubiquitinación de RIP1 condujo a la activación de la vía apoptótica de factor de necrosis tumoral. Entonces, para identificar si el efecto inhibidor de los trofocitos de Giardia sobre la viabilidad de las células CACO2 se debió a la modificación de RIP1, que es un receptor para esta ubiquitinación, los investigadores se propusieron
valga la redundancia, investigar si en las células CACO2 el nivel de ubiquitinación de K63 de RIP1. Entonces, para esto ellos analizaron dos tipos de receptores RIP1, el CILD y el A20, que estos pues tienen una mayor capacidad para cadenas de ubiquitina ligadas a K63 de RIP1, como ya se los describía anteriormente en la parte teórica. Entonces, para revelar si esto estaba correlacionado con la muerte celular inducida por Giardia, los investigadores midieron la expresión de las proteínas de CILD y de A20, que son estas principales familias de ubiquitinas relacionadas con RIP1. Entonces, nótese que las proteínas CILD y A20 aumentaron en una proporción por encima del 250%, como vemos aquí en la imagen B. El CILD aumentó por encima de un 250%. Y sobre todo el aumento fue bastante notorio a partir de las 1.5 horas y fue bastante marcado a las 6 horas, entre las 3 y las 6 horas. Estas proteínas pues aparecen pues debido a la desubiquitinación K63 de RIP1, que es un receptor que está relacionado con la muerte celular y la apoptosis. Entonces los investigadores con base en estos resultados demuestran también que la aparición de estas proteínas está relacionada con la muerte celular y la apoptosis de las células CACO2 que han sido tratadas con trofosoditos de Giardia. De igual forma, el A20 fue bastante marcado, el aumento de esta proteína a las 3 y a las 6 horas fue bastante notorio. Entonces son datos interesantes a tener en cuenta en el estudio y demuestra que los trofocitos de Giardia sí realmente promueven la desubiquitinación K63 de RIP1, pero debido precisamente a los procesos de apoptosis o muerte celular. Aquí en la gráfica notamos también que el CILD, la proteína, aumenta pues y es bastante notorio a las 6 horas el aumento de la aparición de la proteína y esto se debe a la apoptosis o muerte celular. En general, la discusión pues se centra en que en este estudio pues se estableció un modelo robusto que demostró que la infección por Giardia in vitro se identificó pues que los trofocitos de Giardia pueden inducir la apoptosis de las células CACO2 de forma mecánica y que el receptor de factor de necrosis tumoral 1 se activó preferentemente tras la estimulación de las células CACO2 con trofocitos de Giardia, seguido por la desubiquitinación de K63 de RIP1 a través de la regulación al alza de las expresiones de las deubiquitinasas CILD y A20. Como notamos en la gráfica anterior, hubo un aumento bastante notorio por encima del 250% de estas proteínas tras el tratamiento de las células CACO2 con trofocitos de Giardia y la posterior activación de la Cas3, la caspasa 3 y 8 y la aparición de la apoptosis. Este estudio demostró que la viabilidad de las células CACO2 podía reducirse con el trofosodito de Giardia. Eso es lo que queda claro pues con el ejercicio que se hizo, con la breve disertación que he realizado sobre este artículo, y que se ha demostrado que también que interrumpe las uniones estrechas epiteliales e induce la apoptosis en los enterocitos asociada a caspasa 3. Entonces la idea que tienen los investigadores es extrapolar este estudio experimental hacia o tratar de demostrar lo que realmente ocurre en la interacción trofocitos de Giardia, células epiteliales intestinales. Sin embargo, los mecanismos celulares y moleculares de la apoptosis siguen siendo poco conocidos. Sabemos que estos son estudios experimentales que plantean pues una serie de hipótesis y que, bueno, hay mucho más que investigar sobre el tema. Los resultados indican que el tratamiento con trofocitos de Giardia podía inducir la activación de las caspasas en las células CACO2. La vía extrínseca de la apoptosis se inicia normalmente por la unión de un ligando extracelular a uno de los receptores de la superficie celular. El receptor de factor de necrosis tumoral
se caracteriza por la presencia de un dominio de muerte intracelular que pertenece a la superfamilia de factores de receptores de factores de necrosis tumoral. Cabe resaltar que este es el primer estudio que informa la activación del receptor de factor de necrosis tumoral 1 en la membrana de células que han sido tratadas con trofosfatidos de Yardia. En realidad, otros estudios han develado que la señalización del receptor de factor de necrosis tumoral 1 podría activarse con algunos patógenos y medicamentos antitumorales en lugar del factor de necrosis tumoral alfa. Pero queda claro con este estudio que incluso se puede activar este receptor en aquellas células que han sido tratadas con trofocitos de Yardia, o que este parásito induce la activación de todos estos mecanismos de apoptosis. Gracias.